El mensaje llegó a las 6:13 de la mañana. Ven rápido. 3 palabras de mamá que hicieron que mi taza de café se quedara suspendida a medio camino de mis labios. En 15 años jamás me había pedido ayuda. Ni cuando Javier se instaló en casa. Ni cuando empezó a controlar cada euro que entraba y salía. Ni siquiera cuando los moretones se volvieron imposibles de disimular. Pero aquel día era distinto. Había cruzado una línea sin retorno. Lo que ignoraba era que yo llevaba años preparándome para ese instante. Reuniendo pruebas en la sombra. Esperando el momento en que la justicia llegara no con sirenas de la Policía Nacional, sino con expedientes impecables y demandas bien fundamentadas. Soy Elena Vargas y he aprendido que la venganza sabe mejor cuando se sirve con un impecable rastro documental. La brisa matutina de Madrid me calaba el blazer mientras estaba en el balcón de mi apartamento en el barrio de Salamanca, observando cómo la ciudad despertaba bajo una manta de niebla otoñal. A mis 34 años había construido una vida que nada tenía que ver con el caos del que huí, un despacho en esquina en Stratos Tech. Un sueldo de 6 cifras analizando contratos y, sobre todo, 45 kilómetros de distancia entre yo y la villa de Pozuelo de Alarcón donde Javier gobernaba como un tirano doméstico. Mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. La foto de mamá, una rara sonrisa de la última Navidad, llenó la pantalla. 6:13. Nunca escribía tan temprano. De hecho, apenas escribía por miedo a que Javier revisara sus mensajes. Ven rápido. 2 palabras que desmoronaron mi rutina perfectamente organizada. Abandoné el café. Agarré las llaves y estaba dentro de mi Audi antes de que mi cerebro alcanzara a mi cuerpo. El trayecto a Pozuelo solía llevar 45 minutos. Lo hice en 30. Con los nudillos blancos sobre el volante y la mente acelerada repasando todas las posibilidades. La villa de 2 plantas parecía la misma de siempre. Fachada blanca impoluta. Jardín perfectamente cuidado. El sueño español envuelto en perfección suburbana. El todoterreno de Javier estaba en la entrada. Ese monstruo cromado que compró con dinero que no era suyo. Yo lo sabía desde hacía 3 años y tenía los extractos bancarios para demostrarlo. Pero había esperado. Siempre esperaba el momento perfecto. Usé mi llave, la que mamá me hizo en secreto, y entré. El olor me golpeó primero. Café mezclado con algo más. ¿Miedo? Tenía un aroma metálico y afilado que reconocí de demasiadas mañanas en esa casa. Mamá. Mi voz resonó en el pasillo lleno de fotos donde Javier se había insertado en nuestra historia familiar. Su cara potosopada sobre la de papá y imágenes de antes de que el cáncer se lo llevara. Los encontré en la cocina. Mamá sentada a la mesa del desayuno. Las manos temblorosas alrededor de una taza. Su bata de seda, la que le regalé el último día de la madre, estaba bien cerrada. Pero vi el borde de un moretón floreciendo en su clavícula. Púrpura oscuro. Con forma de dedos. Javier estaba junto a la cafetera. Leyendo el periódico como si fuera una mañana cualquiera. 1,85 de calma calculada en sus pantalones chinos planchados y polo. Promotor inmobiliario. Diácono de la parroquia. Ciudadano modelo monstruo. Elena, dijo sin levantar la vista. Tu madre está siendo dramática otra vez. Los ojos de mamá se encontraron con los míos. En ellos vi 15 años de gritos silenciados. Lo siento. ¿Karine? No debería haberte molestado. No, me moví entre ellos. Mi cuerpo recordando la vieja coreografía. No te disculpes. Javier dobló el periódico con precisión deliberada. Tu madre tuvo un pequeño accidente. Se chocó con la puerta del baño en la oscuridad. ¿Verdad? ¿Carmen? El nombre golpeó como una bofetada.
Mamá era siempre Carmen para todos. Pero Javier usaba su nombre completo como una correa. Vi cómo se encogía. Cómo ensayaba la mentira. Mamá. Haz la maleta. ¿Te vienes conmigo? La risa de Javier fue baja. Practicada. No va a ninguna parte. Esta es su casa. Nuestra casa construida con mi sudor y éxito. Mi teléfono pesaba en el bolsillo. Cargado con PDFs de firmas falsificadas. Préstamos fraudulentos. Propiedades transferidas sin consentimiento. 3 años de pruebas comprimidas en gigabytes. Pero todavía no. El momento tenía que ser perfecto. Elena. Por favor, la voz de mamá se quebró. No es lo que piensas. Solo rompí un plato esta mañana y perdí los nervios. La admisión de Javier llegó envuelta en falsa humildad. Sabes cómo es tu madre de torpe. Pero lo hablamos. ¿Verdad? ¿Carmen? Lo estudié, la preocupación calculada. La forma en que se posicionaba entre mamá y la puerta. Había mejorado en este baile a lo largo de los años. Refinado sus técnicas. Pero yo también había estado estudiando. El derecho contractual te enseña sobre palancas. Puntos de presión. Exactamente cuándo golpear. Necesito hablar con mi madre a solas. Esta es mi casa. En realidad, dije. Dejando que la palabra flotara. No lo es. Su cara cambió. Solo un destello de incertidumbre antes de que la máscara volviera a colocarse. No sé a qué juego crees que estás jugando. Niña. Pero yo no juego. Saqué mi teléfono. Abrí las fotos, no los documentos todavía. Solo imágenes de mamá tomadas a lo largo de los años. Labios partidos explicados como herpes. Ojos negros ocultos tras gafas de sol dentro de casa. Muñecas moradas de cuando se cayó mientras jardineaba. Mamá alargó la mano hacia mi teléfono. Pero yo lo mantuve lejos. 15 años. Mamá. 15 años de accidentes. De chocar contra puertas. De caerse por escaleras que solo magullan las partes que cubre la ropa. La mandíbula de Javier se tensó. Estás diciendo tonterías. Tu madre nunca, Carmen. Díselo. Pero mamá ya estaba llorando. Lágrimas silenciosas que había perfeccionado para evitar su ira. ¿Crees que eres lista? Javier dio un paso más cerca. Su colonia cara. Asfixiante. Llenando el espacio entre nosotros. Vienes aquí. Haces acusaciones. Siempre fuiste una niña desagradecida. Te di un techo después de que tu padre te dejara solo deudas. Mi padre nos dejó la casa libre de cargas. He visto la escritura. La cocina quedó en silencio salvo por los sollozos contenidos de mamá. La sonrisa de Javier fue afilada. Historia antigua. Tu madre y yo somos socios. Todo está a nombre de los dos ahora. Legal y vinculante. Le devolví la sonrisa. Ya veremos. Me agarró del brazo. Los dedos clavándose en el mismo sitio donde me había agarrado a los 16 cuando intenté defender a mamá. Pero ya no tenía 16 años. Ya no estaba indefensa. Tenía hojas de cálculo. Documentos escaneados y un perito judicial que me debía un favor. Suéltame, mi voz era calmada. Profesional. La misma que negociaba contratos de millones. O llamo ahora mismo a la Policía Nacional y les cuento que... ¿Qué estás allanando mi casa? ¿Acosando a tu pobre padrastro que solo ha hecho amar y proveer a esta familia? Lo miré a los ojos. No. Les contaré lo del moretón en la clavícula de mamá.
El que coincide con tu mano. El que acabo de fotografiar. Su agarre se aflojó. Me liberé. Me giré hacia mamá. Estoy en el hotel del centro. Habitación 412. Cuando estés lista. Realmente lista. Ven a buscarme y trae todos los documentos financieros que puedas encontrar. Elena. No entiendes. Entiendo perfectamente. Me dirigí a la puerta. Luego me detuve. Ah. Javier. Quizá quieras revisar tu correo. Todos. Incluido el que crees que mamá no conoce. Lo dejé allí. Su cara pasando de la confusión a la rabia. Mientras mamá me miraba como si me hubieran salido alas. El trayecto de vuelta a Madrid pasó borroso. Había plantado la semilla. Encendido la mecha. Ahora solo quedaba esperar. Pero esta vez no era una adolescente asustada viendo cómo su madre se apagaba. Esta vez tenía armas que él nunca vería venir. Paciencia. Preparación y 15 años de pruebas perfectamente conservadas. Mi teléfono vibró cuando entré en el parking del hotel. Mamá. Está revisando sus correos. Está gritando. ¿Qué has hecho? Sonreí. Recordando el mensaje que había programado desde una cuenta falsa. Señor Martínez. Esto se refiere a las transferencias de propiedades fechadas entre 2019 y 2023. Necesitamos hablar de ciertas discrepancias. Por favor. Contacte inmediatamente a su abogado. Le di algo en qué pensar. Mamá. La pregunta es, ¿estás lista para luchar? El silencio se estiró. Lleno de años de orgullo tragado y moretones enterrados. Habitación 412. Colgué y entré en el hotel. Mis tacones resonando contra el mármol como una cuenta atrás. Javier creía saber de poder. De control. Pero nunca se había enfrentado a alguien que había pasado 15 años afilando sus garras en bibliotecas de derecho y salas de juntas corporativas. Alguien que había aprendido que las heridas más mortales vienen de cortes de papel. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El golpe llegó a las 11:47. Encontré a mamá en el pasillo abrazando una bolsa de tela como si fuera un salvavidas. Su maquillaje estaba corrido. El pelo revuelto. Pero en sus ojos había algo que no veía desde hacía años. Determinación mezclada con terror. Está en el bar, susurró. Mirando por encima del hombro como si Javier pudiera materializarse desde las sombras. Dijo que necesitaba pensar. Nunca había hecho eso antes. La metí dentro. Cerré con doble vuelta. La suite era modesta pero segura. Elegida específicamente por su distancia de la villa y su cercanía al despacho de mi abogado. Mamá se hundió en el sillón. La bolsa derramándose sobre la mesa, extractos bancarios. Declaraciones de impuestos. Escrituras. Una avalancha de papel de su vida juntos. Sus manos temblaban mientras alisaba un documento arrugado. Traje todo lo que pude encontrar. Incluso los de su despacho. Cree que no conozco la combinación de su caja fuerte. Pero, intentó sonreír. La sé desde hace años. Solo nunca tuve el valor de mirar dentro. Me arrodillé junto a su sillón y tomé sus manos. Estaban frías. Frágiles como pájaros. Estás aquí ahora. Eso ha requerido un valor increíble. Vendrá a buscarme cuando se dé cuenta de lo que me llevé. Que venga. Mañana por la mañana estos documentos estarán escaneados. Subidos y en manos de quienes saben exactamente qué hacer con ellos. Apreté sus manos suavemente. Primero necesitamos hablar de ese moretón.
La mano libre de mamá voló a su clavícula. Gesto automático de ocultación. No es nada. Solo me agarró un poco fuerte cuando rompí el plato. Se sobresaltó con el ruido. Mamá, mantuve la voz firme. Profesional. Necesito que me digas la verdad. No por mí. Ni siquiera por los abogados. Por ti. Se derrumbó entonces. 15 años de fachadas cuidadosamente mantenidas se vinieron abajo. Empezó pequeño. Un brazo retorcido cuando discrepé sobre vender las herramientas de papá. Un empujón cuando pregunté por las facturas de la tarjeta. Siempre pedía perdón después. Siempre tenía una explicación. Escuché. Documentando todo en mi teléfono mientras hablaba. La escalada. La coerción financiera. El aislamiento de las amigas. Patrones clásicos que había estudiado en los seminarios de violencia de género que mi empresa exigía para cumplimiento de recursos humanos. Pero esto no era un caso de estudio. Era mi madre. La mañana que te escribí, continuó. Había encontrado algo. Una escritura que no recordaba haber firmado. Cuando pregunté. Él tocó el moretón otra vez. Dijo que me estaba volviendo olvidadiza. Que quizá necesitaba ver a un médico por mi memoria. Ahí supe. ¿Supiste qué? Que planeaba declararme incapaz. Lo oí la semana pasada por teléfono con alguien hablando de poder notarial. De documentación médica. Mi sangre se heló. Había visto esto en contratos, cláusulas de capacidad. Poderes médicos. Javier estaba jugando a un juego más largo de lo que yo imaginaba. Enséñame todo sobre las transferencias de propiedades. Extendimos los documentos sobre la mesa. 3 propiedades transferidas en 4 años. Todas con firma de mamá. Excepto. Mamá. Mira esta firma de 2019. Ahora esta de 2021. Entrecerró los ojos. Son diferentes. Más que diferentes. He analizado miles de firmas para verificación de contratos. Estas son falsificaciones. Buenas. Pero falsificaciones al fin. Fotografié cada documento. Subiéndolos a mi nube segura. ¿Alguna vez firmaste esto delante de un notario? Javier dijo que tenía un amigo que podía notariarlas después para ahorrarnos el viaje. Su amigo. Déjame adivinar. Roberto Enríquez. Los ojos de mamá se abrieron como platos. ¿Cómo lo sabías? Porque la licencia de notario de Roberto Enríquez fue revocada en 2018. Lo comprobé hace 3 años cuando empecé a construir el caso. ¿Llevas 3 años? La miré a los ojos. Desde el día que apareciste en mi graduación con un ojo morado y le dijiste a todo el mundo que habías tenido un pequeño accidente de coche. Supe entonces que necesitaría armas que él no pudiera combatir con los puños. Mamá empezó a llorar otra vez. Pero estas lágrimas eran distintas. Más limpias. Te fallé, susurró. Lo elegía él antes que protegerte. Elegiste sobrevivir. No hay vergüenza en eso. Le pasé un pañuelo. Pero ahora elegimos luchar. Trabajamos toda la noche. Organizando documentos. Creando cronologías. Mamá dormitaba inquieta en el sofá mientras yo construía hojas de cálculo. Cruzando registros de propiedad con extractos bancarios. A las 3 de la madrugada el patrón estaba claro, despojo sistemático de activos disfrazado de planificación financiera matrimonial. Mi teléfono vibró. Javier. ¿Dónde está? Luego otro. Sé que te la llevaste. Esto es secuestro. Otro. Está enferma. Elena. Confusa.
Tráela a casa ahora. Le enseñé los mensajes a mamá. Su mandíbula se endureció. Está empezando la narrativa de incapacidad. Tenemos que movernos rápido. ¿Qué hacemos? Primero documentamos tu moretón. Tengo una amiga en el hospital que puede hacer un examen. Crear un registro oficial. Luego presentamos la orden de protección. Después, sonreí con gravedad, dejamos que Javier conozca a la verdadera yo. Mamá miró el montón de pruebas que habíamos reunido. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? ¿En esta guerrera? El día que entendí que la ley es el único idioma que entienden los hombres como Javier. Él me enseñó que la fuerza hace el derecho. Solo que nunca se dio cuenta de que en el mundo moderno la fuerza viene de los litigios. No de los puños. El amanecer rompía sobre Madrid, pintando las montañas de rosa. Mamá estaba junto a la ventana, viendo despertar la ciudad. Solía ver el amanecer desde nuestra cocina, dijo suavemente. Era mi momento favorito antes de que él se despertara. El único momento en que me sentía yo misma. Volverás a tenerlo cada mañana en tu propia casa sin miedo. Luchará. Tiene dinero. Contactos. Tiene deudas. Mamá. Apalancadas contra propiedades que no posee legalmente. He visto los libros reales. No los que te enseña a ti. Lleva años robando a Pedro para pagar a Pablo. Usando tus activos como garantía. Una auditoría forense y su castillo de naipes se derrumba. Mi teléfono sonó. Mi abogado. Miguel Torres. Esperaba tu llamada. Violencia doméstica con superposición de fraude financiero. Más falsificación. Posible planificación de abuso a persona mayor y claro incumplimiento de deber fiduciario. Silbó bajo. La Navidad llegó temprano. ¿Qué tan sólida es la documentación? Lo bastante sólida para enterrarlo en el juzgado civil. Los cargos penales dependen de lo que piense el fiscal de las falsificaciones. Trae todo a mi despacho a las 9. Presentaremos primero la orden de protección de emergencia. Embargo de bienes en segundo lugar. Hizo una pausa. ¿Tu madre está bien? Miré a mamá todavía junto a la ventana. La espalda enderezándose con cada rayo de sol. Lo estará. Colgué. Mamá se giró hacia mí. ¿Qué pasa cuando se entere? ¿Cuando se entere de verdad? Entonces aprenderá lo que yo aprendí todos esos años. Que la paciencia y la preparación vencen a la rabia y el control cada vez. Él me enseñó a ser calculadora. A ocultar mis verdaderos sentimientos. A golpear cuando el momento fuera el adecuado. Solo que nunca imaginó que usaría esas lecciones contra él. ¿Y si viene aquí? Entonces se encontrará con la seguridad del hotel. La Policía Nacional y una orden de alejamiento. Su elección. Mamá asintió lentamente. Luego me sorprendió riendo, un sonido oxidado pero genuino. ¿Qué? Acabo de recordar algo. Cuando tenías 8 años me dijiste que querías ser superheroína de mayor. Yo te dije que las superheroínas no eran reales. Tocó mi mejilla suavemente. Me equivoqué. No soy superheroína. Mamá. Solo alguien que aprendió que la pluma realmente es más poderosa que la espada. Especialmente cuando esa pluma firma citaciones. Empaquetamos los documentos mientras la ciudad cobraba vida abajo. En 6 horas Javier descubriría sus cuentas congeladas. En 12, recibiría los papeles de divorcio y la orden de protección. En 48, los peritos forenses comenzarían su trabajo. Pero en este momento, mi madre estaba a salvo. Estaba libre.
Y Javier Morales estaba a punto de aprender que algunas víctimas no se quedan víctimas. Se convierten en cazadoras. ¿Lista? Pregunté, levantando la caja de pruebas. Mamá tomó su bolso. Su bolsa. Su nueva vida. Llevo 15 años lista. Solo necesitaba que alguien me mostrara la puerta. Entonces caminemos juntas a través de ella. Mientras salíamos de la habitación del hotel camino al despacho de Miguel, pensé en aquel mensaje. Ven rápido. 3 palabras que lo cambiaron todo. Pero el verdadero mensaje había tardado 15 años en escribirse y Javier estaba a punto de leer cada página devastadora. Elena Vargas ya no era la hija asustada. Era la mujer que había convertido el dolor en propósito. El miedo en fuerza y 15 años de silencio en una victoria que resonaría en cada familia que ahora sabía que podía luchar. El mensaje de las 6:13 había cumplido su promesa. La venganza no solo se sirvió fría, se sirvió con justicia.